tal? ¿Cómo le va? Nueva edición de Hola Doctor. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo y de total actualidad, ¿no? Que es el tema de las vacunas, la vacunación, que afortunadamente ha llegado y seguramente para quedarse y nos da un poquitito de respiro en medio de esta pandemia que nos viene acosando desde marzo del año pasado. Va a ser un año ya va a ser un año que empezamos con el tema de la pandemia. Vamos a hablar de esto con el quien tiene la principal guía de vacunación aquí en Bahía Blanca y en gran parte del país, que es el doctor Carlos Kohler. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, ¿cómo te trata Afortunadamente bien. Bien, bueno, ¿cómo te trata la pandemia, no? Que ya vamos para el año, ¿no? Parece mentira, Sí, ¿no? sí, ya se ha alargado. Yo tenía, es decir, un sentimiento dual. Tenía Ah, la esperanza de que esto culminara mejor y mucho antes, como se hablaba en diciembre. sí. Y por otro lado, cuando me atenía estrictamente a los datos científicos y a los Ujú, datos de provisión de vacunas, me daba cuenta que esto iba a durar más de lo sí, que esperábamos. Y sí. está sucediendo así, evidentemente, en todo el mundo. Sí, sí. Sí, además con estos remesones que se han dado, ¿no? Uno los ve en Europa, que donde dice que hay países que están, por supuesto, que más a lo mejor, tal vez más organizados, más preparados, no sé si más evolucionados, y sin embargo a ellos también les está pegando fuerte, ¿no? Sí, y esa es la preocupación o Claro, digamos el miedo de aquellos que manejan bien esto, porque si estos países que están desarrollados sí, tienen una infraestructura de salud importante y tienen, digamos, los recursos claro. económicos como para salir corriendo para solucionar algo, nosotros sin ninguna duda no estamos en la mejor posición. No, seguramente. Y bueno, acá de hecho lo estamos viendo, ¿no? Con esta pequeña crisis después de lo que fueron las fiestas ¿y qué es Sí. lo que vos notás en general en la población? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué actitud ves en la población? Alguien lo había mencionado el otro día que la grieta se había trasladado a las Sí, vacunas. sí, Y tal lamentablemente. vez no sea la mejor imagen ni la Sí, mejor comparación, pero es un poco cierto. Es decir, del miedo a la desinformación, al yo me vacuno, yo no me vacuno, claro. incluso en el no me vacuno, por lo menos con aquellos con los que he hablado, no hay un criterio estricto. Sí, Inclusive hay como una duda, como diciendo, bueno, veo, dentro de 2 meses a lo mejor, es decir, como que claro, están esperando resultados más de los que refieren los científicos, ¿no? Porque en ciertos datos ya no hay dudas, ya no hay dudas. Por lo claro, tanto, no hay que dudar. Acá en un español decía que esto no es creencia, es ciencia. O claro, sea, no claro. podemos discutir la ciencia con creencia. Sí, Ah, a mí sí, me dijeron, no, porque hay alguien en Salta que se cayó de un andamio porque se vacunó. sí, Y sí, esto, y desgraciadamente a través de las redes sociales, se hace enseguida cualquier fake news se claro, hace una bola de nieve. sí. Sí, además, ¿qué influencia en todo esto? En muchos casos mala influencia han tenido las redes sociales, ¿no? Porque, bueno, ahí va de todo. Y como va de todo, también hay personas que de pronto, bueno, empiezan a tener sus propias dudas. Por ahí estaban convencidos y decir, bueno, sí, está bien, voy para acá y de pronto la red social lo trabó y salió para otro lado. Sí, sí, tal cual. Y bueno, y depende también de la cantidad de, de repetición que tenga esa noticia, que Sí, tiene claro, que ver también entre aquellos que creen en la noticia sin tener una certeza, aquellos que utilizan la noticia en forma claro, o claro. política o interesada por alguna causa, y Sí, aquellos sí, que lo hacen por total ignorancia. Pero sí, esa bola de nieve es tremenda porque se va agrandando cada vez más y hace claro, que, bueno, el descreimiento o el miedo a la vacunación también crezca. claro. Yo recuerdo haber hablado con vos, Carlos, tiempo atrás y me decías, todavía estoy esperando información sobre la vacuna. Fue muy claro y además estaba bien, ¿no? De pronto saber un poco más sobre esto que venía, más allá de los dimes y diretes que había, ¿no? Y fue así, ¿no, Carlos? Efectivamente, yo lo he dicho, tal vez con Sí, vos o con sí, algún otro, pero siempre dije que la vacuna rusa, sin ninguna duda, tenía un basamento científico importante. ajá, Primero porque se
se hizo sobre una plataforma ya estudiada. Claro. Segundo, porque con antecedentes históricos de buena efectividad, Sí. buena eficacia. Segundo, porque Gamaleya es uno de los laboratorios que ha desarrollado vacunas contra el ébola, que Sí. ya se han usado y han cortado epidemias en África. Ujú. Por lo tanto, debemos suponer ante eso que la vacuna, o debíamos suponer que la Claro. vacuna era buena. Sí. Pero, teniendo en cuenta el desarrollo de urgencia y no la quema de etapas, sino la aceleración Sí. de las etapas de investigación, ponían en duda un poco si los resultados eran los correctos. Claro. Por lo tanto, todos los que estamos en este ambiente esperábamos la notificación certera, científica, a través del propio laboratorio Sí. y con la publicación para la revisación por pares Claro. de la vacuna por ejemplo, en este caso de Lancet. Generalmente Claro. es el medio Ajá. periodístico y médico-científico donde se publican todas Claro. los elementos que se quieren, tipo medicamentos o vacunas, Sí. que se quiere hacer conocer al resto del mundo. Así que hasta que no se publicara eso, no se podía dar una certificación absoluta sobre el producto. Claro. Pero habíamos dicho también al principio de que difícilmente antes de marzo pudiéramos tener una vacunación Sí. estricta. Y aparte que había que ver qué posición teníamos en la cola Claro. de las vacunas, ¿no? Porque Ujú. adelante nuestro están todos los países que tienen más dinero que nosotros, que Seguro. tienen infraestructura más importante que nosotros y que tienen más poder que nosotros, Seguro. sin ninguna duda. Aquí el poder y el dinero Sí. son Sí. reyes en cualquier Tienen que ver. ambiente, ¿no? Sí. Bien, la Sputnik finalmente fue publicada en Sputnik V, no es la Sputnik 5, sino que es la Sputnik V. Sí. Fue publicado finalmente en The Lancet con los resultados de la fase 3. Teníamos la de fase 1 y fase 2 ya publicadas. Y bueno, refrendó lo que teníamos conocimiento de que la vacuna tiene muy buena eficacia. En la primera dosis estamos en una eficacia del 70% en adelante, en algunos más, en algunos menos. Y en 18 días estaría dando inmunidad que no tiene una duración importante, pero por lo menos ya está cubriendo contra el virus. En la segunda dosis, la eficacia llega al 92%. 92%. Ajá. 92%, pero con una eficacia prácticamente del 100% en la prevención de casos graves y en evitar la muerte. Sí. Por lo tanto, tenemos que hablar que es una excelente vacuna. Esta es la Sí, sí. Lo cual ha hecho que no solo, obviamente yo, sino los expertos que manejan esto en el país se convencieran de que no se convencieron, estaban convencidos, estoy seguro, porque incluso he charlado con algunos de ellos, pero como buen científico se espera la comunicación correspondiente. Tardó un poco. Sí. También hubo, no a nivel país, sino a nivel mundial, cuestiones políticas. Sí, seguro. A Occidente no le gusta que China y Rusia tengan vacunas que puedan competir con las de ellas. Seguro. Y viceversa, Rusia ocultó sus datos y la fórmula hasta tener la seguridad de que algunos países le compraban la vacuna. Así que esto hay que mirarlo mucho más profundo que solamente en lo científico. Claro. La fase 3, siempre se hablaba de la fase 3 que faltaba. ¿Qué es la fase 3? ¿La experimentación? La experimentación ya viene de antes, es decir, ya desde que empieza el proceso clínico, la fase 1 y fase 2, se estudian la seguridad y la eficacia de la vacuna. Primero, en la fase 1 es en pocas personas, como para poder seguir el desarrollo. La fase 2 ya habla de miles de personas, que van desde 1.500 a 30.000 o más, depende del estudio, donde se hacen los famosos estudios que ya todo el mundo aprendió, doble ciego, ¿no? Es decir, se toma una cantidad de gente a la cual se le pone la vacuna y otra cantidad de gente a la que se le pone un placebo,
Claro. Una sustancia o otra vacuna o un elemento como agua destilada, por ejemplo. Claro. Ninguno sabe quién se aplicó qué. Claro. Entonces, ni los científicos ni los que reciben las dosis. Por lo tanto, esa gente está en contacto permanente dentro del desarrollo de la investigación y se va viendo cómo evolucionan. Cuando se cierra la fase, que normalmente son 4 a 6 meses, se toman las estadísticas a ver los que fueron vacunados, cuántos tuvieron COVID y en qué gravedad, y los que recibieron placebo, también qué situación tuvieron. Claro. Además, se toman los efectos adversos o colaterales. Entonces ahí se compara los que recibieron placebo, qué les pasó, y los que recibieron vacuna, qué les pasó. Claro. Y ahí se saca una especie de promedio donde demuestra, a veces el dolor de cabeza lo refieren más los que recibieron placebo que los que recibieron vacuna. Y eso tiene que ver mucho con la psiquis. Claro. Así que la psiquis y lo que diríamos en Argentina el quickie. Sí, el miedo, sí. Claro. Si me permitís, vamos a hacer una pausita y seguimos hablando. ¿Te parece? ¿Cómo no? Estamos hablando con el doctor Carlos Kohler acerca de la famosa vacuna que ya está entre nosotros. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222. Tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Doctor, estamos hablando con el doctor Carlos Kohler, especialista en vacunación acerca de la vacuna contra el COVID que está, como decíamos, está entre nosotros. Carlos, algo referenciaste vos en la primera parte. Yo me aplico la primera vacuna. ¿Qué pasa a partir de ahí? Porque viste, la gente puede decir, bueno, yo ya me vacuné, ya estoy. No estoy. Esto desgraciadamente no va a suceder, es decir, vamos a tener que seguir con el protocolo. Sí. Te explico por qué. En la primera dosis, ya te digo, vamos a tener inmunidad recién a los 18 días. 18 Estoy hablando días. de la rusa, pero es una generalidad para el resto, así que no nos quedemos exclusivamente en eso. Claro. Los 18 días vamos a tener una inmunidad que puede rondar el 70%. Correcto. Lo cual implica que tenemos 30% de probabilidades de contagiarnos de COVID. Con una noticia relativamente buena. Nosotros, si tenemos esa eficacia del 70% y una probabilidad de... Si nos contagiamos el COVID, la vacuna va a hacer que no tengamos probablemente una enfermedad grave ni morirnos de COVID. Así que esa es la gran ventaja de la vacuna. Por lo tanto, vacunado
o no, mejor dicho, vacunado, Sí. debemos seguir con el lavado de manos, Sí, la sí. mascarilla Claro. y el distanciamiento. Cuando recibamos la segunda dosis a los 21 días, Ujú. se puede prolongar más tiempo, no es estricto, Sí, vamos a llevar esa inmunidad al 92%. tal cual. Por lo tanto, vamos a tener un 8% de probabilidades de sufrir la contagiar. enfermedad. Claro. Por lo tanto, es decir, nadie quiere, por más que nos Sí. puedan asegurar que vamos a tener una enfermedad leve, nadie quiere contagiarse. No, Por lo claro. tanto, debemos seguir con el protocolo. Sí, sí. La otra, y Sí. esa es la peor noticia, es que Sí. tenemos variantes del virus, donde aparentemente no todas las vacunas lo cubrirían. Correcto. Y esa experiencia real se está haciendo en los distintos laboratorios con las nuevas, no son cepas, sino variantes. Son variantes. La británica, la brasileña y la sudafricana, que parece ser la más agresiva. Las Correcto. cuales aparentemente ya están circulando todas en Argentina también. Seguro. Entonces, como vamos a tener esas variantes que las vacunas no van a cubrir con la misma eficacia para la cual fueron, para el tipo de variante que fueron fabricadas, Sí, no lo vamos a saber tampoco hasta que pase el tiempo. claro. Dentro de 6 meses vamos a decir, no, mirá, la sudafricana sigue circulando, yo tengo tal vacuna o tal otra, y sin embargo mi tío, mi hermano, mi mamá se contagió igual. Bueno, Claro. esta es una realidad que puede suceder. Desgraciadamente es una muy mala noticia, no me Y gusta sí. traerla, pero es así. Sí, sí, claro. Y si no, la cobertura, la eficacia va a ser menor que la que se Correcto. pronostica para el tipo de COVID original. Pero siempre, de cualquier manera, Esto no siempre quiere se, decir se va a atenuar, No ¿no? quiere decir que no debamos vacunarnos, porque No, vamos claro. sí a cubrir digamos, Claro, la variante que más circula. claro, claro. Ahora, Carlos, se habla de muchas vacunas, ¿viste? Por ahí te dice, bueno, si no alcanza la rusa, compramos de acá, si no compramos de allá. ¿Todas las vacunas son iguales o hay diferencia? A ver, ¿qué pasa si yo de pronto le voy a ponerme la rusa, me pongo, no sé, cualquiera de norteamericana o inglesa o lo que sea? Es decir, ¿todas las vacunas van por el mismo camino, tienen la misma protección? ¿Son todas iguales? No son todas iguales, incluso su desarrollo es distinto, Sí. incluso una gran mayoría se trabaja sobre plataformas ya Sí. utilizadas para otras vacunas y excelentes, y otras son realmente novedosas Claro. entre comillas, porque Sí, sí, estaban en desarrollo otro tipo de vacunas, se aprovecha la plataforma de estudio claro. y la base de la vacuna para desarrollar para el Sí. COVID. En este caso son las ya muy conversadas de ácido ribonucleico, Sí, y estas que son las, bueno, podemos nombrarlas, son las de Pfizer Sí. y las de Moderna, que son Sí. básicamente americanas, norteamericanas. sí, Después tenemos las de vectores, claro. que reemplazan un elemento de un virus común, como Ujú. puede ser el de la gripe o de un resfrío, Sí. y le injertan, lo voy a hacer muy simple, Sí. injertan la espícula famosa del COVID, que es la que Sí. infecta, la que Ujú. ingresa en la célula, es decir, hace ingresar al virus en la célula, y con esa espícula que no infecta, no es infectante, el organismo se engaña y genera Sí. anticuerpos para él. Claro. Entonces, cuando el verdadero virus quiere ingresar a la célula, ya tenemos una defensa preparada. Claro. Esto es muy, muy estricto, muy científico y Sí, muy, sí. por decir, acá no hay mentiras. No, claro, claro. Y después están las inactivadas, que se toma, Sí. por ejemplo, un virus de la gripe, se lo Ujú. inactiva. No es matarlo porque no son elementos activos. Claro. Hay una gran discusión sobre los virus. Pero se lo inactiva, no puede infectar. Ujú. Se elimina algo que sería lo que hace infectar al Claro. organismo. Entonces, también son inactivadas porque se toma un virus Sí, sí. real, pero se lo injerta, eso sería un vector, un Claro. elemento, una proteína, Sí. una espícula, como Sí, para sí. que ingrese en la célula y esta célula sea engañada y la Claro. célula y el organismo Claro. responda con inmunidad hacia esa espícula infectiva. Claro. Entonces, ya cuando el virus ingresa al organismo, ya tenemos defensa celular y humoral, seguro. que se llama, que va a través de la sangre. Seguro.
Todo hace suponer que, bueno, que la vacuna será como la de la gripe, todos los años vamos a tener que inmunizarnos, ¿no?, con esto. Y esto lo hemos hablado también, tenemos que esperar la Sí. prueba del tiempo. Claro, Esto seguro. lo da la prueba del tiempo, más en Sí. casos como esta vacuna que fueron desarrolladas en tiempo récord. No tenemos Sí, la prueba sí. del tiempo. Es decir, de hecho ninguna terminó en la fase 3, porque ya digo, la Claro. fase 3 tiene un mínimo de 6 meses, Ujú. prácticamente casi, alguna está llegando, pero casi ninguna cumplió ese ritmo. Sí. Y a partir de que la vacuna es autorizada y se ofrece al mercado, en este caso, bueno, se ofrece Sí. al mundo, Sí, a partir de allí se inicia la fase 4, que claro. es controlar la eficacia y la seguridad en Ujú. millones de personas. Esa Claro. es la fase 4. Tal cual. ¿Mm? Y Carlos- Con respecto a lo que me preguntabas Ah, antes de las vacunas, sí. si son iguales, Sí, también hay que tener algo en cuenta, que por eso la Sputnik V en su primer momento, al no tener papeles, no se aplicaba a Sí. mayores de 60. Es que depende de su conformación, puede haber ciertos grupos que no pudieran recibir. correcto. Las informaciones que finalmente vinieron de Sputnik V Sí, incluyen ahora grupos que estaban correcto. no se vacunaban, como embarazadas, Sí, mujeres que están amamantando, mayores de 60 años y los inmunodeprimidos. claro. Todos Tal cual. estos ahora, obviamente con un control médico previo, Sí, seguro. pueden vacunarse con esta vacuna. Y de Claro. hecho, si ahora ingresa la vacuna de AstraZeneca vía India, que es una vacuna de vector, Sí, también podría ser aplicada en mayores de 60 y en esas condiciones. Y la China, que es inactivada, no tendría prácticamente contraindicación. claro. La última pregunta y nos quedan 2 minutitos. ¿Qué pasa con el resto de la vacunación? Porque estamos todos pensando en el COVID-19, como otras enfermedades se van dejando de lado, otras patologías, otra atención, otros estudios y demás. ¿Qué ha pasado con el resto de la vacunación? Particularmente de los chicos, ¿viste? Que hay un plan de vacunación, hay un programa. Muy buena pregunta. Y bueno, este es un fenómeno mundial Sí. y por supuesto nuestro. La vacunación ha decaído a puntos ya Muy bajos. históricos, Sí, sí, porque siempre hemos tenido en general coberturas muy buenas, sí. pero el hecho del confinamiento y del miedo ha hecho que la gente no Claro. salga a vacunar Claro. a sus hijos. Tanto es así que las sociedades científicas han salido a la palestra como para insistir en que ya hay seguridad en los centros de vacunación Claro. y en los lugares donde se vacunaba para que se vayan poniendo al día. Esto Sí, es sí. válido, obviamente, para los chicos, que son el grupo Claro. de mayor riesgo, pero es válido para cualquier edad. Sí, seguro. Aquí vamos a Sí. incluir también en un riesgo similar a los mayores de 60 años, Claro, que claro. tienen su vacunación de la antineumocóxica, Sí. antigripal, los adultos con enfermedades concomitantes, Claro. por ejemplo, también una de rutina, que es la antitetánica en cualquier Sí. persona. Sí. Todo ese tipo de vacunas, digamos, la provisión es perfecta y por lo tanto aquellos Claro. que han quedado atrasados con su vacunación, niños Hay o que adultos, vacunarse. deben ir a vacunarse, porque este año ya vamos a empezar a ver la aparición nuevamente de enfermedades que el año matan. pasado, por falta de Claro. contagio, por falta de contacto entre la gente, desaparecieron. Pero ahora Claro. van a volver, y si tenemos mucha gente sin vacunar, los riesgos también son muy grandes. Seguro. Carlos, te agradecemos mucho, como siempre, muy clarito. Bueno, vamos a seguir trabajando esto, vamos a seguir difundiendo esto y te mandamos un gran abrazo. Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Era el doctor Carlos Kohler quien va a recibir seguramente un presente de BRICS, ahora cuando pase un poquito todo este tema de la pandemia y las vacaciones, que está ahí en Roca 97. Nosotros vamos a volver con un programa similar la semana que viene. Hasta entonces.